Solía intimidar a mi amor de la infancia, persiguiéndolo con perros y usando barro para cubrirlo. Luego creció, se volvió más agresivo y cambió las tornas. Pero cuando me dejó esperando sola en la playa, finalmente dejé de perseguirlo y me fui. En los años más descarados de mi vida, me encantaba intimidar a mi pequeño amor de la infancia. Le echaba lombrices por el collar, perros enfermos encima y le ponía lodo para cubrirse. Pero luego creció más alto que yo y se puso más mordaz. Él cambió por completo la situación. Hasta que un día, me dejó plantada en la playa por un chico de último año, dejándome allí sentada sola toda la noche con el frío. Guardé los fuegos artificiales que había preparado para mi confesión y decidí que era hora de intimidar a alguien más. Más tarde me tiró de la manga con los ojos rojos y la voz temblorosa. ¿Por qué ya no me hablas, hermano? Hacía un frío glacial junto al mar. Me dio fiebre en cuanto regresé a la residencia. Estaba viendo estrellas cuando Andrew Miller entró corriendo, visiblemente aliviado al verme en la cama. «Así que te estabas metiendo conmigo», dijo frunciendo el ceño. Le pregunté al encargado del dormitorio. Dijo que estuviste aquí toda la noche. Aturdido. Lo recordaba vagamente. Sí, le pedí a un estudiante de primer año que pasara lista por mí, con la esperanza de ocultar que no había vuelto anoche. Bueno, me salió el tiro por la culata. La manta estaba fría y pesada. Saqué media cabeza por debajo y murmuré, ¿por qué no viniste? Andrew resopló. ¿Quién caería en tus trampas? Se dio la vuelta y se fue, rápido y frío. ¡Qué pena! Había iluminado medio mar con fuegos artificiales. Él nunca los vio. Dormí hasta la tarde sin saber aún si me había bajado la fiebre. Andrew me llamó para decirme que el profesor se dio cuenta de que faltaba a clases y no asistía. Suspenso. Me puse varias capas, agarré mi libro de texto y salí a trompicones. Me encontré con el estudiante de primer año que me había ayudado. Parecía que acababa de participar en un proyecto a nivel nacional. No podía contener la emoción. Lucas Davis. Salió bien la confesión. Negué con la cabeza. No apareció. Su rostro se ensombreció por la decepción. Le di una palmadita en el hombro. No se lo digas a nadie. Te invito a cenar algún día. Entonces lo solté pegándole a escondidas una nota en la espalda que decía, atleta de 1,85 metros busca amor, y me marché con el corazón apesadumbrado. Para cuando llegué al aula, me sentía como si estuviera caminando sobre nubes. Me colé por la puerta trasera. La clase estaba a mitad de curso. El profesor estaba ausente. Andrew y Mike Jones, el delegado de la clase, estaban sentados hombro con hombro, susurrándose. Mike hablaba. Andrew escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Caras como de estrellas de cine, una al lado de la otra. Era extrañamente agradable de ver. Eran igual de guapos, pero mi mirada no pudo evitar desviarse hacia Andrew. Todavía era guapo. De pequeños, su cara era suave como un pudín. Ahora, era pura angulosidad y líneas definidas. Pómulos altos, ojos hundidos, una nariz prominente y esa ceja despeinada siempre le daban un aire frío. No entendí qué había dicho Mike, pero Andrew bajó la cabeza de repente, sus orejas se enrojecieron poco a poco. Me pilló desprevenida. Esa era una mirada que nunca le había visto. Antes de que pudiera reaccionar, dos chicas de la última fila susurraron, Dios mío. Me lo estoy montando aquí mismo, ahora mismo. Andrew casi nunca regresa al campus. Rápido, preparen sus fanfics. Un galán genio, es representante de clase muy trabajador. Inteligencia y belleza. Son la pareja perfecta. ¿Viste la chispa que brilló cuando hicieron contacto visual? Pensé un segundo, y luego me senté en silencio detrás de Andrew. Al principio quise clavarle un bolígrafo en el cuello para que se diera la vuelta y se dibujara una línea en la cara. Pero ahora me parecía un poco inútil. Mike le dio una palmadita a Andrew en el hombro. Fue entonces cuando Andrew finalmente miró hacia atrás y me vio. ¿Viniste? ¿Dónde está el profesor?, pregunté. Llamó diciendo que estaba enfermo. Esta es una sesión de autoaprendizaje. Mi mente, todavía nublada por la fiebre, se puso en marcha.
Me engañaste. Andrew ni siquiera se inmutó. ¿No me engañaste tú primero? Me zumbaba la cabeza como si estuviera llena de plomo. Andrew abrió su cuaderno y lo puso frente a mí, poniéndome un bolígrafo en la mano. Has estado holgazaneando desde que empezó la universidad. Las prácticas se fijan en el promedio, ¿sabes? ¿Cómo se supone que vamos a entrar en la misma empresa así? Mike ya te resaltó los puntos clave tan claros que hasta un pez los entendería. Dile gracias. La ira se apoderó de ti. Me puse de pie de un salto y me desplomé en el asiento mareada. Andrew por fin notó que algo andaba mal. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estabas anoche?, pregunté. Laboratorio. Mientras Mike procesaba datos, extendió la mano para tocarme la frente. Le aparté la mano de un manotazo. Mike, sentado a su lado, extendió la mano. No fui lo suficientemente rápido para esquivarlo. Su fría palma presionó mi frente ardiente. ¿Tienes fiebre? Andrew se relajó visiblemente. Pensó que le estaba gastando otra broma. Reina del drama, murmuró, dándose la vuelta. Lo único bueno de una universidad es que aceptan a idiotas como tú. Lee las notas. No pases años aquí y te gradúes con las manos vacías. Mike negó con la cabeza. Eres muy malo. Andrew se rió entre dientes. Siempre está bromeando conmigo. Si no afilo la lengua, ¿cómo se supone que voy a sobrevivir? Las olas susurraban débilmente en mis oídos. Un viento frío me atravesó los huesos. Me sentí como si estuviera de vuelta en la playa. Los solitarios fuegos artificiales brillaban brillantes y nítidos contra el cielo azul profundo, marcando mi retina con calor y dolor antes de desvanecerme en la noche. Así fue como mi juventud se consumió silenciosamente. No te intimidaré más, dije. Andrew no lo captó. ¿Qué? Le di un golpe en la nuca. Se sobresaltó. Oye, ¿por qué fue eso? Las chicas de la última fila se levantaron alarmadas. Sollocé, agarré mi libro de texto y salí del aula ante la mirada atónita de Andrew. Mi lío con Andrew Miller empezó hace más de 10 años. Era 6 meses menor que yo, y nuestras familias eran vecinas. La primera vez que vino con su mamá a saludarme, giré, salté y lo tiré directo a la alfombra. ¡Qué barbaridad! Soy Godzilla. Me como a los niños regordetes. Presa del pánico, se cubrió la cara con sus manos regordetas. Sus grandes ojos como uvas, se llenaron de lágrimas brillantes y redondas. No tengo carne. No tengo carne. Su reacción me llenó de alegría. Ebrio de victoria, me incliné y le mordí justo en la mejilla. La marca del mordisco no duró mucho. Pero me azotaron 2 veces por eso. Mi mamá dijo que era un sinvergüenza, que siempre pedía que me pegaran, pero que no era un mal niño. Se equivocó. Yo era mala. Me encantaba hacer llorar a Andrew. Le metía gusanos por el cuello, lo perseguía con perros, le daba baños de barro en la cara e incluso le cocinaba grillos. Cuando Andrew se mudó aquí, no tenía muchos amigos. Lo acosé hasta que se puso a llorar, pero aún así me siguió durante 2 años, llamándome hermano. Hermano sin parar. Pero no solo lo acosaba. Le compraba dulces, lo ayudaba a esconder sus pantalones mojados, le atrapaba luciérnagas e incluso me peleaba para protegerlo. Pero en cuanto entró a la primaria, dejó de llorar con facilidad. Creció guapo e inteligente. Y no tardó mucho en convertirse en el tipo de persona que todos buscaban. En aquel entonces se creía que cualquier persona verdaderamente excepcional debía actuar con naturalidad, así que incluso de joven, Andrew siempre tenía el ceño fruncido. Apenas hablaba y cuando lo hacía, siempre era mordaz. Enfurecerlo se convirtió en mi nueva misión. Me encantaba verlo perder el control, cómo se sonrojaban sus mejillas, cómo sus ojos brillaban como piedras preciosas encendidas de rabia, y mi reflejo en ellos. Se enfurecía, balbuceaba, hacía berrinches, pero aún así se iba a casa conmigo y al día siguiente, dejaba el desayuno en mi escritorio sin hacer ruido. Ese tipo de cariño podía hacerme reír como una tonta en mitad de la noche. Si hubiera seguido así, quizá nuestro vínculo no habría sido tan fuerte.
Pero en segundo año de preparatoria, sus padres se separaron. Se escapó durante 4 días. Fui yo quien lo encontró en una fábrica abandonada. Sus padres le pidieron que eligiera, regresar al pueblo de su padre o irse del país con su madre. Decidió quedarse conmigo. Sabía lo que estaba pensando. Simplemente no quería perder la vida que una vez tuvieron como familia. Esperaba que si se quedaba, tal vez algún día todos regresarían. Tal vez todo podría volver a ser como antes. No lo hicieron. Le dejaron algo de dinero y se quedó solo en casa. Mi mamá lo compadeció. Ella insistió en que cenara en nuestra casa y se negó a aceptar dinero de él. Él me daba clases particulares y si nos quedábamos despiertos hasta muy tarde, simplemente se quedaba a dormir en mi casa. 2 adolescentes apretados en una cama individual, con las extremidades enredadas y sin dónde estirarse. Se quedaba mirando al techo con esa cara de joven lleno de confusión. Si me hubiera portado mejor, ¿crees que no se habrían divorciado? Apoyé la cabeza en su estómago y bostecé. Era realmente brillante yo. Yo era de las que perseguía gatos y asustaba perros. Me arrastraba por todas las mejores escuelas desde que éramos niños. Apenas logré entrar a la universidad porque él me arrastraba otra vez. Cuando salieron los resultados de su examen de admisión a la universidad, era el mejor de la ciudad. Llamó a sus padres, rebosante de alegría. Pero al final de la llamada, su rostro se había ensombrecido. Esa noche me levanté y lo vi acostado en la cama, con los ojos cerrados, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Esa lágrima es algo que nunca olvidaré. Empezó en la comisura de sus espesas pestañas, tiró como si fuera demasiado pesada para contenerla, y se deslizó por su mejilla impecable en un arco plateado antes de desaparecer. Siempre creí que debería llorar más, aunque ahora era más alto que yo y tenía los hombros más anchos. Nunca había visto a nadie llorar con una belleza tan desgarradora. Al día siguiente lo arrastré de vuelta a su antigua casa. Su padre ya tenía una mujer embarazada viviendo allí. Sus abuelos, temerosos de que les pidiera dinero para la matrícula, se mostraron abiertamente hostiles. Dejé una bolsa de saltamontes manchada de excremento y lo saqué de allí. Mientras gritos y jadeos furiosos estallaban detrás de nosotros, corrimos y reímos todo el camino. ¿Se irán todos al final?, preguntó. No lo haré. Esa noche me besó. Sentía su aliento caliente en mis labios y sinceramente, ya estaba despierta, pero no me atrevía a abrir los ojos. Creía que lo que teníamos era especial. Pasamos juntos la primaria, la secundaria, la preparatoria y ahora la universidad. Nadie más podría ocupar nuestro lugar en el corazón del otro. Hasta que llegó Mike. Él y Andrew eran iguales. Misma inteligencia, mismos intereses, misma belleza. Simplemente estaban juntos. Parecían un cuadro. Ya no era yo quien se sentaba junto a Andrew. Ya no me dejaba visitar su dormitorio, pero iba a la biblioteca con Mike. Encontró una pasantía y cada vez que volvía, le traía a Mike regalitos de la empresa. Conmigo siempre fruncía el ceño. Con Mike sonreía. Me preguntaba si ese beso solo había sido producto de mi imaginación, pero de verdad pensé en la posibilidad de que me gustara. Por eso planeé usar la confesión pirotécnica para finalmente obtener una respuesta. Pero supongo que los amigos de la infancia siempre pierden ante el chico nuevo. Ya no me necesitaba. Quizás era hora de dejar de aferrarme a esa ilusión. Después de salir de clase fui directo a la enfermería, me dieron medicinas y luego me desmayé en la cama de la enfermería. Andrew llamó. Lo ignoré y puse el teléfono en silencio. Caí en un sueño profundo y confuso. En cuanto me hicieron efecto los medicamentos para la fiebre, empecé a sudar. La ropa se me pegaba al cuerpo pesada, húmeda y helada. Sentía como si estuviera sumergido en agua helada, como si llevara una armadura de hierro que me impedía moverme. Tenía frío. Temblé y luego exhalé un suspiro suave y bajo. Medio inconsciente sentí que alguien me desabrochaba la camisa y me secaba el cuerpo con una toalla tibia. Mis extremidades recuperaron lentamente el calor. Una mano me apartó el flequillo sudoroso y luego se deslizó hacia mis labios. Un pulgar me frotó suavemente la comisura de los labios, y luego me dio un beso ardiente.
Me abrieron de par en par y me enredaron, me arrastraron a un beso al que no había accedido. Sentí una punzada de irritación. Intenté abrir los ojos, pero tenía los párpados pegados. La oscuridad me acunó. Mis pensamientos se arremolinaban como niebla. Andrew. Salí disparado y vi a Mike. Estaba con la barbilla apoyada en la mano, mirando el móvil. Sin toalla. No había agua caliente. Nada junto a la cama. Miré hacia abajo. Tenía la camisa abotonada hasta arriba. Una alucinación. ¿De verdad tenías fiebre?, preguntó Mike. ¿De verdad me confundiste con otra persona? Pensé en lo que pasó en clase. Lo sabías, ¿verdad? Mike se defendió. La verdad es que no lo sentí antes. ¿Cómo le creí? Volvió a tocarme la frente. Le aparté la mano de un manotazo. En cambio, cogió una elegante bolsa de papel y me la ofreció. Gachas de cerdo desmenuzado con jengibre de in-house. Dilo como una disculpa. Una disculpa. Entrecerré los ojos. No éramos muy cercanos. La mayor parte del tiempo estaba pegado a Andrew. Como mucho nos saludábamos con la cabeza al pasar. No hubo necesidad de disculparse. Al no cogerla, abrió la caja él mismo. En cuanto me llegó el olor, se me hizo agua la boca. In-house nunca fallaba. Incluso las gachas simples tenían un sabor cremoso y fragante. Ya las había probado una vez y no podía olvidarlas. Cada vez que Andrew volvía a la escuela, le pedía que me trajera un poco, pero siempre decía que no tenía tiempo. Y hablando de eso, ¿dónde está Andrew? Mike removió las gachas con una cuchara, diciendo con indiferencia. Volvió a la oficina. Supongo que cree que el trabajo es más importante. Aunque podría haber esperado a que despertaras. Fue un golpe. Me quedé mirando a Mike. Me miró a los ojos con calma. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Miré las gachas. Yo no como jengibre. Mike se quedó helado. Tú sí, yo sí. Pero aún así dije que no. Mike no discutió. Simplemente tomó los palillos en silencio y empezó a sacar el jengibre, una rodaja a la vez. El vapor le rodeaba la cara, empañando sus largas pestañas. El sudor le perlaba la punta de la nariz. Fue entonces cuando realmente lo observé con atención. Tenía una complexión robusta, hombros anchos y extremidades largas. Sus brazos se mantenían firmes al picotear las gachas, y los músculos de su antebrazo se veían claramente definidos. No era alguien débil, sino de rasgos delicados y apariencia afable. La gente solía confundirlo con alguien blando e inofensivo. Cuando terminó, me entregó el cuenco. Negué con la cabeza. Tampoco había cebolletas. Sin decir palabra, empezó a sacarlas también. Lo único que quedaba en las gachas era carne de cerdo picada. Y Mike seguía mirándome con esa sonrisa paciente. Así fue. Si no fuera por esa alucinación que me volvió hipersensible, nunca me habría dado cuenta. Pensé que su objetivo era Andrew. Pero resultó que era yo, el astuto. Socavándolo. Intentando robarle la persona a alguien. Menudo zorro. Fruncí los labios. Yo tampoco como carne. Mike dejó el tazón, sonriendo como si ya supiera que diría eso. Esa sonrisa lo cambió todo. Sus ojos, ya delgados, se alzaron en una mirada coqueta. Su porte transformado en un aire seductor, de zorro. Te inclinas, presionando ligeramente mi cuello con las yemas de los dedos, rozando mi oreja con sus labios. De verdad que te encanta intimidar a la gente. Sentí su aliento caliente en la oreja. Andrew no es para ti. ¿Quieres probar con otra persona? Se me puso la piel de gallina. ¿De qué hablas? Mike se acercó aún más con voz baja y tentadora. Si estás conmigo, Andrew se arrepentirá el resto de su vida. ¿No quieres ver eso? Lo admito, dudé unos segundos. Pero reaccioné enseguida. Si de verdad caía en la trampa de Mike, me tendría bailando en la palma de su mano. Preferiría verte arrepentirte, Mike. Lo aparté.
Se rió entre dientes y se recostó en la silla sin oponer resistencia. Tiré de la manta y me la puse sobre la cabeza. Quítamela. Yo tampoco como arroz. Después de echar a Mike, fui a la cafetería a comer arroz con chuletas de cerdo. Justo cuando me senté y saqué el móvil, vi un mensaje de Andrew. ¿Por qué estás enfadado? Una oleada de frustración me invadió el pecho. No quería responder. Puse el teléfono boca abajo. Sinceramente, eran nimiedades. Pero incluso las espinas más pequeñas, clavadas suficientes veces, podían matar un corazón. La chuleta de cerdo se había enfriado. Sabía a goma. Cada bocado era como masticar cera. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, mi estudiante de último año, el tonto, me dejó la bandeja de golpe. Lucas, imbécil. Dejó la nota adhesiva, un atleta de 1,85 metros buscando amor, justo en la mesa frente a mí. ¿Sabes lo avergonzado que estaba? Estaba haciendo fila para comer, y de repente toda la cafetería me miraba y me señalaba. Te ayudé y me gastaste una broma. Parpadeé sorprendido. No esperaba que un truco tan infantil funcionara tan bien. Te estaba ayudando, Paul. ¿Y si de verdad encontraras novia gracias a eso? ¿Quién dice que nadie me quiere? Me piden mi número hasta en el vestuario. Incliné la cabeza. Oh. ¿Así que quieres novio? Preguntó Paul George con voz ahogada, sus mejillas bronceadas se tiñeron de un intenso color rojizo. Ajá. ¿Tan fácil es meterse con él? ¡Qué mono! ¿Cómo no me había dado cuenta antes? De repente recordé cómo nos conocimos Paul y yo. Ese día iba en autobús al centro para ver a Andrew. Y una cabeza alta, como la de Tim Block, me bloqueaba el pasillo. Siguió pasando la tarjeta por el lector del autobús, 7 veces seguidas, antes de darse cuenta de que era su tarjeta de la cafetería, no un pase de transporte. Se le pusieron las orejas rojas de pánico. No pude soportarlo más y lo pasé yo mismo. $2. Insistió en usar mi WeChat para devolverme el dinero. Fue entonces cuando me di cuenta de que vivíamos en la misma residencia. Una cosa llevó a la otra, y nos hicimos amigos. Era un gran pagador. Un poco tonto. Y con mi filosofía de nunca dejar que un tonto se quede sin hacer nada, naturalmente me meto con él de vez en cuando. Pero nunca presté mucha atención a cómo reaccionaba. Pensar en eso hizo que mi picazón se avivara de nuevo. Quería ver qué tan crédulo era. Me aferré a su pie y grité «cucaracha». Paul se levantó de un salto. «¿Dónde una cucaracha del tamaño de un perro?», gritó y saltó a las escaleras, directo a mi regazo. Algo de 1,80 m de músculos sólidos se acurrucó como un frijol horneado en mis brazos. ¿En serio? Funcionó. Miré su carita aterrorizada y las comisuras de mi boca se curvaron hacia las orejas. Pobre Paul. Se había convertido oficialmente en mi nuevo objetivo. Usaba gestos con las manos y descripciones vívidas para contarme cómo las cucarachas de mi tierra llegaban en manadas, eran gigantescas y como una vez una voló directo a su cara de niño. No podía dejar de mirar su expresión de horror. Me emocionó. Gastarle una broma fue facilísimo. Una cucaracha falsa en su cama, y gritaba como un loco. Incluso me golpeó con su pequeño puño. Me remordió la conciencia porque me hizo un poco de daño. Estuve con él una semana entera antes de volver a ver a Andrew. Desde que empezó su pasantía, vivía fuera del campus. Solo volvía cada pocos días. Si no lo buscaba activamente apenas nos veíamos. Apenas hablábamos. Él ya no iniciaba conversaciones. Ese día, me preguntó por qué estaba enojada. No respondí. Y durante los días siguientes nuestras conversaciones permanecieron en completo silencio. Hasta anoche me volvió a escribir. ¿Quieres que te traiga gachas de avena de la casa de la horca para desayunar? Le respondí que no hacía falta. Compré pasta de arroz. Él respondió, yo también quiero. No sabía si de verdad le gustaba la pasta de arroz. Pero esa mañana no fue directo a clase. Vino a mi dormitorio. Justo cuando entró, salí del baño recién duchada.
Llevaba una camiseta vieja y holgada, secándome el pelo. La camiseta estaba empapada por delante y por detrás. Tenía medio pecho empapado. Andrew jadeó, agarró rápidamente la chaqueta que estaba sobre la silla, y me la echó sobre los hombros. Lo miré confundida. ¿Qué? Tosió con las orejas sospechosamente rojas. Hace frío. No te resfríes. Estaba a punto de decirle que no tenía frío cuando mi pie resbaló en un charco. Y caí de espaldas. Cuidado, gritó Andrew. Al caer al suelo, se me arrugó la cara, pero el dolor no llegó. Abrí los ojos y vi el rostro de Andrew a pocos centímetros. Él había amortiguado mi caída. Un brazo bajo mi cabeza y el otro bajo mi cintura. Se desplomó conmigo apoyando nuestro peso en su codo, evitando caer sobre mí. El dolor recorrió sus cejas por un instante antes de recomponerse. Abrió la boca. ¿Tienes los oídos rotos? ¿Cómo pudiste? Entonces nuestras miradas se cruzaron, y el resto de la frase se le quedó atascado en la garganta. Estábamos demasiado cerca, respirando el mismo aire. Desde que empezó la universidad, se mantenía alejado de mí. Hacía mucho que no estábamos tan cerca físicamente. Podía ver sus pestañas gruesas y el brillo ámbar en sus ojos bajo la luz. Pero su mirada se había oscurecido. El agua goteaba de su palma, pero su mano se calentaba cada vez más. Oí el sonido audible de su saliva al tragar. Entonces su cabeza se acercó más. Me tensé solo para verlo detenerse a mitad de camino, ponerse de rodillas y agacharse para ayudarme a levantarme. El suelo estaba frío. Sí. Frío e increíblemente frustrante. Andrew se movió como si lo hubiera hecho cientos de veces, abriendo mi armario y sacando mi secador de pelo. Ni siquiera me miró al conectarlo. Estoy en el mismo grupo de laboratorio que Mike. Ese día estaba analizando datos, no pasando tiempo con él. Así que esta era la explicación que había estado dándole vueltas a por qué estaba enojado. Continuó, deberías leer más sus notas. Son útiles. En realidad es un buen tipo. No tengas prejuicios contra él. Le quité el secador de pelo que tenía en la mano. Instintivamente lo levantó por encima de su cabeza, fuera de mi alcance. Andrew Miller. Tosió torpemente y finalmente me lo entregó. El secador de pelo se encendió con un rugido. Dejó de hablar. Miró las 3 tazas de pasta de arroz en mi escritorio y luego tomó la del centro. ¿Cuál es el mío? Lo bloqueé y le di el izquierdo en la mano. Este es tuyo. Andrew entrecerró los ojos. No le pusiste nada raro, ¿verdad? No. Tomó un sorbo. Su expresión se complicó. Sabía lo que estaba pensando. Una vez se me cayó un trozo de chocolate en una sopa de huevo con algas. Pero eso fue el día de San Valentín. Esta vez no me metí con nada. Solo pasta de arroz. Tú. Estaba a punto de decir algo cuando la voz resonante de Paul resonó desde el pasillo. Lucas Davis, Paul Bargdeni justo delante de Andrew, le arrancaron la camisa. Dejó caer su torso humeante y sudoroso en la silla frente a mí. Sus músculos bronceados y definidos aparecieron de golpe en mi campo de visión. Al instante la presencia de Andrew se volvió más tenue. Andrew se adelantó instintivamente, bloqueándome la vista. Vuelve a ponerte la camisa, dijo. Con el rostro tenso. Paul hizo pucheros. ¿Está mojado? Inclinó la cabeza hacia mí. Acabo de terminar de entrenar. Tírame una toalla. ¿Dónde está mi pasta de arroz? Le tiré un trapo y le puse uno de los vasos restantes en la mano. Paul sonrió, se secó el sudor con la camisa mojada, luego abrió la tapa y dio un buen trago. Madre mía, qué picante. ¿Por qué le pusiste pimienta? Es tendencia viral en internet. Mentiroso. Me arrebató la pasta de arroz que sostenía. Dio un sorbo y al instante hizo una mueca como si se hubiera comido un limón. Leche condensada y huevo centenario. Me eché a reír a carcajadas. Quizás las bromas eran mi placer culpable. Ahí estaba yo, una estudiante universitaria de 20 y tantos años.
Me partía de risa como un niño por semejante travesura sin esfuerzo. Estaba radiante de alegría. Andrew. Observaba a Paul, y bromeaba y reía. Un destello de celos cruzó su rostro tan sutil que ni siquiera él pareció notarlo. No lo intimides. Dame eso. Le haré uno nuevo. Alcanzó la taza de Paul. Pero Paul echó la cabeza hacia atrás y se lo bebió todo de un trago. ¡Qué rico! La mano de Andrew se quedó congelada en el aire. Después de un momento se frotó los dedos y lo retiró en silencio. Luego me miró un poco aturdido. Se dirigía a clase. Ve primero. Probablemente Mike te esté esperando. Dije el nombre de Mike a propósito. Así Andrew no pudo decir nada más. Asintió levemente y salió del dormitorio. Lo vi desaparecer por el pasillo y pensé, esto está bien. Llevábamos más de una década juntos, no sin fricciones, pero simplemente empezábamos a distanciarnos. Otras personas cobrarían mayor importancia en su vida. Ya fuera Mike o cualquier otra persona, era hora de que diera un paso atrás. Esa era la forma más adecuada de vivir ahora. Mi atención se centró en Paul y comencé a alejarme gradualmente del mundo de Andrew. Empecé a sentarme solo al fondo del aula. Comía con Paul en la cafetería. Pasaba los descansos jugando baloncesto o nadando con él. Dejé de escribirle a Andrew por la noche. No estaba seguro de si se dio cuenta, pero empezó a enviarme fragmentos de su vida diaria por WeChat. Sobre todo fotos. Cosas al azar. Un gato callejero o el cielo, su cubículo en el trabajo. A veces con una nota breve, trabajando hasta tarde otra vez. Una vez, fue a una especie de exposición y me envió más de 20 fotos de juguetes de broma del extranjero. ¿Cuál te gusta? Te lo compro. Le respondí. ¿De qué sirve si ya sabes que son solo juguetes de broma? Puedo fingir que tengo miedo. Bien. Cómpralo entonces. Parecía realmente feliz por eso. Escogió algunos y los mandó a traer a mi dormitorio. Al día siguiente me vio usándolos para asustar a Paul. Su expresión se volvió fría al instante. No pretendía provocarlo, pero era como si sus emociones se hubieran ido acumulando en silencio. Hasta el día en que descubrió que iba a cambiar de carrera. Entonces estalló. ¿Te cambias de carrera en penúltimo año? Gritó. Psicología. ¿Estás loca? Repliqué. No sabes nada. Andrew parecía atónito. Nunca le había hablado con tanta dureza. Pero no pude evitar el tono frío en mi voz. Quizás siempre lo había visto como alguien dorado. Pero ahora, después de que el brillo se desvaneciera, vi que era de barro, igual que todos nosotros. Siguió intentando convencerme. Cuando nos graduemos, podremos trabajar en la misma empresa. Nuestro proyecto de investigación va bien. La empresa está interesada en comercializarlo. Puedo ayudarte. El salario inicial es bueno. Asciendes rápido. Me quedé impasible. Al final se rindió. Entonces, en voz baja, preguntó, ¿así que tú tampoco quieres quedarte conmigo? No terminó la frase. Pero entendí a qué se refería. Sus padres lo habían abandonado. Y ahora se preguntaba si yo también me iría. Andrew me había guiado hasta aquí. Incluso la universidad y la carrera que elegí fueron cosas que él aprendió de mí. No tenía ningún sentido de seguridad. Así que intentó planear todo mi camino. Solo para que siempre camináramos juntos. Pero eso no era lo que quería. Durante todos estos años, nunca pensé realmente en lo que me gustaba. Sin aficiones. No tengo pasiones. Así que simplemente te seguí. Pero pensándolo bien, no es que no tenga aficiones. Quererme a mí mismo también es un pasatiempo. Solo que me di cuenta un poco tarde. Así que ahora quiero estudiar psicología para comprenderme. Y también para ayudar a los demás. Y sinceramente, ya que claramente nos estábamos separando, mejor dejarlo todo. Cada uno debería encaminarse hacia sus propias montañas y sus propios cielos. Andrew parecía derrotado. Al final solo dijo, la psicología no paga bien.
Luego salió de mi dormitorio. Pero unos días después, alguien me envió anónimamente un juego completo de libros de texto de psicología. Dentro había notas manuscritas, dejadas por un estudiante de último año, el mejor de su clase. La siguiente vez que vi a Andrew fue 2 meses después en la piscina. Había estado sumido en el infierno del estudio. Paul no soportaba verme así. Así que me sacó a rastras a nadar. Nadie esperaba que un magnate como él usara lentes de contacto. Mientras hacíamos el tonto, lo tiré a la piscina. Sus lentes se lavaron enseguida. Mis ojos. Me pican mucho. Usa los dedos. Frótalos. Él no escuchó. Siguió frotándose hasta que sus ojos se pusieron rojos como platos. Temiendo que se le atascara la lente detrás del globo ocular, lo saqué de la piscina. Ven conmigo. En la esquina. Le dije que se apoyara en la pared. Luego le tomé la cara y le apliqué un poco de maquillaje en el ojo. Se quedó quieto y en silencio, mientras gotas de su cabello caían sobre el dorso de mi mano. A esa distancia, pude ver sus pobladas cejas fruncidas por el agua y sus oscuros y húmedos ojos de cachorrito mirándome con nerviosismo. Sus pestañas no se movieron, excepto cuando finalmente saqué la lente y temblaron como locas. Lo pillé. Escuece. Sin pensarlo, fruncí los labios y soplé suavemente en su ojo. Se le puso rígido el cuello. Así lo hicieron los brazos que me rodeaban. Al girarme me quedé paralizada. Andrew y Mike estaban a pocos metros de distancia con sus ojos fijos en mí. El rostro de Andrew parecía tallado en hielo, tan pálido, tan rígido. En una cita, Mike esbozó una sonrisa lenta y pausada. Odié su tono. Así que abracé a Paul y pegué mi cabeza a su firme pecho bronceado. Sí. Nos pillaste. Era una broma, pero nadie se rió. Ni siquiera Paul. De hecho, se estremeció. Paul bajó la cabeza como un cachorrito confundido. ¿Qué? Es una cita. Le di un codazo. No te preocupes. Ambos son mis amigos. No nos juzgarán. Paul tartamudeó como si quisiera decir algo, pero al final se quedó callado. Andrew, como en trance, preguntó: ¿te gusta? Asentí. Es guapo. Obediente. Fácil de provocar. Andrew soltó, pero Mike le tiró de la manga. Andrew dejó de hablar y se quedó mirándome fijamente, con los ojos llenos de tristeza. Ese pequeño gesto suyo me molestó muchísimo. Bueno, diviértanse, dije. Regresamos. Llevé a Paul al vestuario. Al pasar junto a Andrew, lo oí murmurar en voz baja: llegué primero. Una vez que los perdí de vista, miré hacia abajo y me di cuenta de que Paul y yo estábamos tomados de la mano. Teníamos los dedos entrelazados. Paul me apretaba los míos con fuerza. Tenía la palma húmeda de sudor. Lo miré luego a nuestras manos. ¿Qué te pasa? Se despertó y se soltó rápidamente, apartando la mirada con un puchero. Tú fuiste quien me agarró primero. Tus manos son ásperas y callosas. Sostener tu mano es como sostener la mía. Murmuró y se fue pisando fuerte hacia las duchas. Al día siguiente, durante el recreo, Mike me jaló hacia una escalera vacía. Tú ganas, dijo con una sonrisa burlona. Andrew está prácticamente destrozado. ¿Qué? Mike se apoyó en la pared, con una media sonrisa. Ya que ibas a hacer esto de todas formas, ¿por qué no me eliges? ¿Hacer qué? De repente recordé lo que me había dicho en la enfermería, que si me juntaba con él, Andrew se arrepentiría de todo. ¿Qué demonios? ¿Por qué te aferras a mí?, pregunté. Ni siquiera parece que te guste de verdad. Por un instante la expresión de Mike se quedó en blanco. Me miró fijamente el labio inferior, pero sus ojos parecían estar fijos en algo lejano. Y entonces lo comprendí. Puede que ni siquiera me estuviera mirando. Podría estar viendo a alguien más a través de mí. De ninguna manera. Extendí la mano para apartarlo. Mike me agarró la muñeca y de repente soltó una risita. Volvió a tener esa cara de zorro astuto. Sus pestañas cayeron al rozarme el labio inferior con el pulgar, luego me agarró la barbilla y bajó la cabeza hacia mí, demasiado rápido.
Su rostro se acercó en un instante, su aliento cálido en mis labios, y justo entonces, una palma ancha se interpuso entre nosotros. Paul llegó justo a tiempo. Empujó a Mike a un lado, haciéndolo tropezar contra la pared. ¿Qué demonios haces? Mike se contuvo y se burló. ¿Y a ti qué? Paul ya estaba furioso. Agarró a Mike por el cuello, pero yo lo intercepté. Tienes razón. No es asunto tuyo. Paul abrió la boca para discutir. Pero antes de que pudiera terminar, le di una bofetada a Mike. Fuerte. El sonido resonó por la escalera. Un par de chicas se asomaron desde abajo jadeando, y detrás de ellas estaba Andrew, subiendo las escaleras. ¿Qué derecho tienes a golpear a alguien? Al ver la mejilla roja y medio hinchada de Mike, las chicas no pudieron contenerse más. No es que las culpara. A sus ojos ya le había dado una bofetada a Andrew, y ahora a Mike. Claramente yo era el villano. Paul intentó defenderme. ¿Por qué no le pegaste? ¿Sabes siquiera lo que acaba de intentar hacer? Pero tenía la mirada fija en Andrew, y una sensación terrible me invadió el pecho. No lo digas. Por favor, no lo digas. Pero Andrew dio un paso al frente, apoyó a Mike y dijo lo único que no quería oír: Lucas. Eso fue demasiado. Se me cayó el alma a los pies. Fue como si el suelo se me cayera encima. Me di la vuelta y me marché furioso sin decir palabra. Lucas. Andrew me llamó. No miré atrás. Eché a correr. El viento rugía junto a mis oídos, frío y cortante, que me quemaba la cara. Unos pasos se acercaban tras de mí. Andrew me alcanzó y me acorraló contra la pared, con la mirada perdida y el rostro confundido. Lo miré. El sudor le corría por la sien. Sus labios se movieron en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué te pasa?, preguntó finalmente. ¿Lo eres? Algo malinterpretado sobre Mike. No lo es. Lo interrumpí. ¿Quién demonios te crees que eres? Si estoy malinterpretando a Mike o no. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Quizás fui demasiado duro. Andrew parecía humillado. Le temblaban los labios. Extendió la mano hacia mí. Me aparté bruscamente. Él irguió los hombros. Puedes tratarme como quieras, pero no te desquites con los demás. Casi me río a carcajadas. ¿Crees que me estoy desquitando con alguien? Nos conocemos desde hace más de una década. ¿Cómo te he tratado? ¿Alguna vez te he pegado? ¿Alguna vez he hecho algo imperdonable? Para ti, ¿qué clase de persona soy, Andrew? ¿De verdad puedes pensar que soy tan cruel y estúpida? Tan inferior a ti, y aún así me sigues a todas partes. Eres masoquista. Casi nunca le levanto la voz a Andrew. Estaba visiblemente conmocionado. No me refería a eso. Solo... Lo interrumpí de nuevo. Siempre te pones del lado de Mike. Siempre. Tu primera reacción siempre es asumir que soy yo quien causa problemas. Piénsalo. ¿Cómo me tratas? Me regañas. Me miras con frialdad. Me menosprecias. Y a él también. Lo alabas. Llevarle regalos. E incluso esperar que le dé las gracias. Andrew intentó explicarlo. Eso no fue mío. El tío de Mike me pidió que se lo diera. Mis pensamientos se atascaron. Por un segundo me sentí agotada. Le di una bofetada porque intentó besarme. Los ojos de Andrew se abrieron de par en par, literalmente se olvidó de parpadear. Andrew. Dije con voz apagada. Solo una vez. Solo una vez. ¿Podrías haber elegido estar a mi lado? No esperé una respuesta. Me alejé, reprimiendo toda emoción. Entonces todo se descontroló. Me denunciaron públicamente en el foro en línea de la universidad. Esas dos chicas escribieron más de 3000 palabras acusándome de acoso. Según su historia, nací siendo malvada. Lideré una pandilla de compinches y usé todo tipo de trucos despreciables para atormentar a todos a mi alrededor. Andrew, el estudiante de estrella brillante, fue mi mayor víctima.
Y mi abuso se había extendido, Mike. Un amigo cercano de Andrew incluso había sido atacado físicamente. Afirmaron haberme visto abofetear a Andrew y a Mike. No podían tolerar ese tipo de violencia. Exigieron que la escuela me castigara por ser una amenaza para el campus. Intenté obtener imágenes de seguridad, pero la escalera era un punto ciego. Quería que Mike aclarara las cosas, pero desapareció del campus. Lo llamé. Su tío contestó y dijo que Mike estaba enfermo. No me dejaba hablar con él. Y entonces me di cuenta de algo profundamente inquietante. El tío de Mike también se llamaba Lucas. ¿Qué clase de cliché retorcido y enfermizo era este? Paul me defendió en línea, pero lo descartaron de inmediato como un compinche, un secuaz. Mi asesor académico me llamó enseguida. Le quité importancia, diciendo que era un malentendido. ¿Qué podía decir? Que era un triángulo amoroso que se había echado a perder. A donde quiera que iba, la gente me miraba. Al final me rendí y me quedé en mi dormitorio tumbado. Paul me envió un mensaje por WeChat medio en broma: ¿alguna vez imaginaste que te convertirías en el acosador del campus? Le respondí: ¿en serio? Me respondió con sinceridad: ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Bromeé con él: haz pública nuestra relación. Empezó a escribir y luego hizo una pausa. Para cuando volví del baño después de lavarme la cara, me había mandado un montón de mensajes. ¿Qué relación? ¿Vas en serio? Solo porque tú lo dices es oficial. Así que ahora solo soy tu escudo. Para tu información, mido 1,85 metros, soy deportista y soy muy popular. No soy alguien a quien todos eligen. ¿Qué pensarán mis amigos? Tengo reputación. Ya sabes, esposa. ¿Cuándo deberíamos hacer el anuncio? ¡Qué adorable! Me dieron ganas de sentarme encima de él y acabar con esa petulancia. Cogí el teléfono para responder, pero antes de que pudiera escribir, apareció una nueva publicación en el foro del campus. Pensé que Paul ya la había leído y la abrí rápidamente. Pero quien la había publicado no era Paul. Era Andrew. Escribió: nunca me acosaron. Adjuntaba un ensayo largo y emotivo de miles de palabras, que narraba nuestra vida a lo largo de los últimos 10 años. Desde el jardín de infancia hasta la universidad, escribió sobre cómo me había entregado toda su amistad, amor e incluso sentimientos familiares. Quizás la impronta sea real. Ha estado ahí desde mis primeros recuerdos. Estar cerca de él es algo instintivo. Desde que nos conocimos, todas mis risas, miedos y lágrimas han girado en torno a él. Si tuviera que describir lo que significa para mí en una sola palabra, sería destino. Al final, admitió que había dado por sentado mi presencia. Usó la excusa de ser amigo de la infancia y terminó haciéndome daño. Se disculpó. También aclaró que la situación con Mike no era lo que la gente creía y prometió que lo traería para disculparse también. Para cuando terminé de leer, me temblaban las manos. Paul me envió otro mensaje. Supongo que no tengo que hacer un anuncio oficial ahora. La publicación de Andrew se volvió viral. La gente diseccionaba cada línea, intentando descifrar las verdaderas relaciones bajo la superficie. La especulación era descontrolada. Cientos de respuestas construyeron un sinfín de teorías sobre triángulos, cuadrados y amores no correspondidos. Estadísticamente hablando, al menos una versión tenía que ser cercana a la verdad. Entonces, alrededor de las 4 de la tarde, alguien subió un vídeo. El usuario escribió: no sé si esto está relacionado, pero lo filmé hace un tiempo en la playa. Creo haber visto uno de sus nombres. En el vídeo los fuegos artificiales iluminaban el cielo del océano. Fuegos artificiales imponentes, pero extrañamente solitarios, que crepitaban en la noche y desaparecían con la misma rapidez. En su apogeo, explotaron en letras doradas. Poco después, todas las publicaciones del foro desaparecieron. Alguien había pagado para que las eliminaran. El campus volvió a la calma, excepto por una persona, Andrew Miller. Por fin se dio cuenta de lo que se perdió cuando me dejó sola en la playa esa noche. A la mañana siguiente abrí la puerta de mi dormitorio y casi tropecé con él. Debió de haber llegado en mitad de la noche,
demasiado asustado para despertarme, allí agachado, con los brazos alrededor de las rodillas. Tenía el pelo hecho un desastre. Parecía exhausto. Tenía las mejillas hundidas y las ojeras se le marcaban como sombras en la clavícula. Al verme se levantó tembloroso, mirándome con los hombros encorvados. Lo miré en silencio. Murmuró con la voz ronca, ¿me escucharás aún? Noté algo extraño en su voz e instintivamente extendí la mano para tocarle la frente. Como era de esperar, ardía. Lo arrastré a la habitación y le di medicamentos para la fiebre. Ese simple gesto lo hizo desmoronarse. Me agarró la mano y la compostura de su rostro se desmoronó por completo. «¿De verdad que te quedaste esperando toda la noche en la playa?», susurró. «Lo siento, el proyecto salió mal ese día. Pasé toda la noche revisando datos y no revisé mi teléfono hasta la mañana siguiente. Cuando vi tu mensaje, pensé que te estabas burlando de mí, así que no te respondí. Y eso fue lo que pasó». Una oleada de amargura me inundó el pecho. Mi corazón se retorció como si lo estuvieran retorciendo. Aparté mi mano de la suya. Así que ese beso de esa noche había sido real. El segundo beso en la enfermería también había sido real. Empujé a Andrew hacia atrás. Mike vino después de que te fueras, ¿verdad? Fuiste tú quien me limpió el cuerpo. Las gachas eran tuyas. Este hombre que siempre se comportaba con frialdad, desdén y superioridad, en secreto estaba lleno de anhelo y deseo. El rostro de Andrew se ensombreció. Me gustas desde hace mucho tiempo. Siempre que estás frente a mí, no puedo evitar querer besarte. Pero significas demasiado para mí. Tenía miedo de que si cruzaba esa línea, perdiéramos incluso la amistad. Sé que soy una persona retorcida. Dije cosas horribles. Pero cuando no me lo reprochabas me hacía sentir especial. Y eso me hacía feliz. Intenté fingir que no me importaba. Pero en realidad, quería tragarte entero. Cada vez que mirabas a otra persona, me volvía loco. Lo siento. Lo arruiné todo. Él seguía divagando. De verdad me amaba. Y aún así, siempre pensé que amaba a otra persona. Quizás nunca aprendimos a amar de verdad. Le impuse todas mis emociones. Él esquivó, rebotó, respondió de todas las maneras equivocadas. Así fue como terminamos así. ¿Era siquiera sano este amor? Quizás romper fue la mejor opción. Andrew se inquietó cuando me quedé callado. ¿Por qué no dices nada?, preguntó con voz temblorosa. Hacía años que no se veía tan vulnerable. Ahora, de pie frente a mí, parecía el niño indefenso que una vez fue, asustado de perderme. Se oyeron pasos en el pasillo. Giró la cabeza. Miré más allá de él. Era Paul. Justo cuando di un paso adelante, Andrew me agarró la muñeca. Tenía los nudillos blancos. Y entonces, por fin, lloró delante de mí. ¿Por qué ya no me miras? Hermano, solo entonces me di cuenta de que había crecido más de lo que imaginaba. Pero por dentro seguía siendo ese niño pequeño, dependiente de mí, anclado en el pasado, incapaz de superar nuestro vínculo. Hermano, su cara llorosa seguía siendo hermosa. Pero no podíamos volver atrás. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. ¿Está bien? Suéltame ya. Andrew me miró con ojos aturdidos. Sus pestañas temblaron una vez, y luego otra lágrima se deslizó por su rostro. Pero hermano, yo, solo porque atravesamos tormentas juntos en nuestra juventud, no significaba que tuviéramos que llegar al mismo destino. Nos separaríamos y recorreríamos nuestros propios caminos. Me voy. Solté su mano y me giré hacia donde Paul me esperaba. Incluso a pocos pasos de distancia, Paul me agarró del brazo y me sacó a rastras del dormitorio. Amigo, casi me da un infarto cuando te abrazó, murmuró, agarrándome la manga como si fuera un salvavidas. Puse los ojos en blanco. Es solo un abrazo, ¿vale? Soltó Paul. Entré en pánico. Se conocen desde hace años. ¿Saben cuánto tiempo he estado esperando para dar el paso? Dejé de caminar. ¿Qué quieres decir? Al darse cuenta de lo que decía, Paul se detuvo, su piel bronceada se oscureció aún más.
Ese día sí tenía mi pase de autobús. ¿Qué día? Ay, me di cuenta tarde. Miré a Paul con las orejas ardiendo. Ajustó su agarre y entrelazó nuestros dedos. De donde yo vengo, un hombre solo se deja intimidar por su esposa. Lo sabías, ¿verdad? Con Paul de la mano, salimos juntos a la luz del sol. Era bobo, brusco, pero me dedicó toda su dulzura. Resulta que después de todos los desvíos y el desamor, mi verdadera felicidad era él.